por si después alguien lo ve. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de reanimación cardio-cerebropulmonar en la paciente y en la población obstétrica. Digamos que todo depende de la edad gestacional y también depende, por supuesto, de si la mujer está en embarazo o en puerperio. Existen cosas que son aplicables a la población general, como hay unas consideraciones específicas y propias de la paciente gestante. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Lo primero es recordar que, digamos, de la última actualización de la AJA de reanimación cardio-cerebropulmonar está en el 2020, que da unos aspectos destacados que vale la pena tenerlos en cuenta. Y los últimos cambios, digamos, de embarazo así específicos y grandes fueron en el 2015. Entonces vamos a ir viendo todo lo que ha cambiado. Lo primero es que a nosotros nos enseñaron esta cadena de supervivencia donde teníamos vigilancia y prevención, pedir ayuda, reanimación precoz y de calidad, desfibrilación temprana, traslado seguro y pues ya la atención integral. Sin embargo, actualmente, después del 2020, con estos aspectos destacados que le muestro que dice la AJA, los objetivos de la parada cardíaca y de la cadena de supervivencia en cualquier población va a ser la que les voy a mostrar acá. Una es el paro cardíaco extrahospitalario, en la cual pues debe haber un sistema de respuesta a emergencias, reanimación de alta calidad. Ahorita vamos a conocer muy bien el concepto de alta calidad, la desfibrilación, el soporte vital avanzado, los cuidados posparo, y ellos empiezan a integrar el concepto de recuperación, porque necesitamos pacientes vivos que puedan integrarse a la sociedad y hacer parte de su núcleo familiar. Esa rehabilitación y esa recuperación con el mínimo deterioro neurológico es el objetivo del paro cardíaco. Este, como les cuento, es la nueva cadena de supervivencia desde el 2020 para el extrahospitalario y este es en el que nos vamos a enfocar hoy, que es el paro cardíaco intrahospitalario. Entonces, lo primero que vamos a reconocer es el reconocimiento y prevención. El reconocimiento y prevención del paro cardíaco es probablemente donde tengamos un mayor papel. Por ejemplo, si una paciente tiene una hiperemesis gravídica y está con el potasio en 2, esa paciente puede hacer un paro cardíaco por hipocalemia y por tromboembolismo pulmonar por la hiperemesis. Por tanto, que esa paciente esté con tromboprofilaxis, hidratada, con corrección de potasio, endovenosos de manera segura, pues obviamente eso va a ser la prevención. Si una paciente está con falla ventilatoria, tiene que estar vigilada. Si una paciente está con sepsis, con sangrado, puede entrar en paro. Entonces, todo lo que hacemos para prevenir el paro cardíaco, pues son esas estrategias institucionales. La tromboprofilaxis apropiada, los códigos como el código sepsis, el código rojo, reducen la tasa de paro por esa causa. Luego viene la parte de la activación de la respuesta a emergencias. Esto parece una bobada, pero fallamos mucho en la activación del código azul, porque un paciente o una paciente pierde la conciencia en un escenario hospitalario y van y lo miran, le toman tensión, le toman pulso, la auxiliar llama a la jefe llama al doctor y hemos perdido minutos valiosos de reconocimiento del paro. El paro requiere una identificación desde el momento del colapso del paciente y el primer contacto con personal de salud de 10 segundos, máximo 15 segundos. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. A un paciente en colapso o en paro o una materna en colapso o en paro, no se le toman signos vitales. Se activa código azul y se inicia la reanimación de alta calidad, que sería la tercera, digamos, como eslabón de la cadena de supervivencia. La desfibrilación temprana y apropiada, esto lo vamos a ver que es muy importante, y los cuidados posparo y la recuperación y la integración a la sociedad de estos y estas pacientes. Entonces, esta es la nueva cadena de supervivencia y lo otro que incluye el algoritmo nuevo del 2020 es la necesidad de reunirnos y hacer un debriefing después de un evento. Después de una reanimación o después de unos de estos eventos, el debriefing y comunicar cómo nos sentimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, decir, jefe, yo no le entendía lo que usted me decía, doctora, es que usted estaba muy desordenada, estaba muy gritona, yo me angustié mucho, expresar lo que uno siente, cómo se sintió, lo que hubiéramos podido hacer mejor, es muy importante y es beneficioso para la salud mental y digamos, el bienestar emocional de todos los que participamos en estos eventos y de todos los proveedores de sistema de emergencia y trabajadores de salud hospitalario, porque siempre podemos hacer las cosas mejor. Generalmente los paros cardíacos nos toman por sorpresa, menos que uno esté en una UCI y ve que el paciente va mal, ya va percibiendo y uno dice, vengan, vengan, que este paciente va a hacer paro, traigan el carro de paro, usted se acomoda acá, yo pongo medicamentos, desfibrilo, etcétera.
pero generalmente no pasa así, sino que nos toma por sorpresa. Luego ya se ha demostrado que esos pacientes venían avisando 6 horas antes a través de sus signos vitales, de las escalas de alertas tempranas. Entonces, hay grandes estudios que muestran que la mayoría de las paradas cardíacas intrahospitalarias son prevenibles. Pero sí, lo que recomienda la guía es que hagamos reuniones para hablar. Entonces, recordemos que la paciente obstétrica tiene unas características diferentes que hacen que colapse ante situaciones especiales distintas a la de otras personas, donde se incluye la hemorragia cerebral, la anafilaxia es una causa muy importante, problemas cardiovasculares, arritmias, miocardiopatía, disfunción ventricular, disección aórtica, la hipoglicemia es causa de paro cardíaco, la sepsis, muy importante, causa de paro cardíaco, sobre todo si no se hicieron las asas juiciosas de reanimación, todo lo que sea hemorragia, no solo la hemorragia postparto, sino hematomas retroperitoneales, hematomas pélvicos, estallido hepático o hematomas hepáticos, drogas, y cuando hablamos de drogas, pueden ser no solo las drogas de adicción, heroína, ilícitas, como los medicamentos que usamos de manera cotidiana en las instituciones, sulfato de magnesio, un bolito de sulfato de magnesio puede producir paro respiratorio y muerte, un bolo de potasio por error también, anestésicos locales que entraron intravasculares, accidentes anestésicos también, el embolismo del líquido amniótico y el embolismo pulmonar. Pero hay dos cosas que sí tenemos que recordar, es que toda paciente que haga parada cardíaca mientras está con infusión de sulfato de magnesio debemos suspender de inmediato el sulfato de magnesio y cerrar las vías, o sea, cogerla desde las manos donde nace la vía y cerrarlas y administrar gluconato de calcio. Independientemente que creamos que tenga otra causa de parado cardíaco, eso es muy importante. Apagamos sulfato, clampeamos las vías y ponemos 1 gramo de gluconato de calcio. Ahora sí empecemos a ver cuáles serían como los pilares de la reanimación cardio-cerebropulmonar en una paciente obstétrica. Les pido disculpas, tengo una alergia, estoy con una tos terrible. El primer pilar son las compresiones de alta calidad que son obligatorias desde el año 2015, ya las vamos a conocer muy bien. La posición lateral del útero. Todo útero que esté por encima del ombligo debe ser puesto de manera lateral, con una mano, con 2 manos, ya vamos a ver la maniobra, todo útero por encima del ombligo. No se pone lateral a la paciente, no se retrasa la desfibrilación, los medicamentos que necesite la paciente y las dosis de reanimación igualito a cualquier adulto, se da ventilación con oxígeno al 100%. Y se monitoriza idealmente la calidad de la reanimación con capnografía y con línea arterial si la paciente lo tiene. Y también se hacen los estrictos cuidados postparo que ya vamos a ver. Hay unas consideraciones que se llaman las consideraciones exclusivas de la paciente obstétrica. Y es que la vena por la que yo voy a poner los medicamentos sí o sí debe estar por encima del diafragma. Yugulares no sirven las venas, no catéter central. No es una urgencia poner un catéter en un paro en una paciente obstétrica. Vamos a poner una vía endovenosa por encima del diafragma, nos sirven en las manos, ojalá cubitales gruesas. Siempre asumir que esa paciente puede estar sangrando y yo no me estoy dando cuenta y dar un manejo activo de la hipovolemia. Esto incluye transfundir intraparo y poner volumen agresivo intraparo, a menos que la causa sea clara, un edema pulmonar, en cuyo caso pues no necesita más volumen. Siempre anticipe una vía aérea difícil, por eso debe ser intubada por el más experto, anestesiólogo, intensivista, emergenciólogo. Siempre suspende sulfato de magnesio si la paciente hace paro y está con sulfato. Después se mirará si es que fue un paro por eclampsia, se lo reinicio, si es que, pero siempre se para inicialmente porque puede ser parte del proceso. Pongo gluconato de calcio y luego reevalúo si necesito o no necesita el sulfato. Siempre continúo las maniobras avanzadas de reanimación durante la y post la cesárea. Y vamos a hablar del concepto de cesárea perimortem o histerotomía de emergencia. Y recordar que los obstetras tenemos que hacer la formación de verdad de ACLS y BCLS. Entonces, para obstetricia las recomendaciones vienen de todas estas sociedades, no solo la AJA, sino el Consenso Europeo de Reanimación, la Sociedad de Anestesia y Perinatología y el ILCOR, que es un grupo que se reúne para generar otros como comités sobre las mejores estrategias de reanimación. Hay una cosa muy importante y es que la materna es una condición única, conocemos los cambios fisiológicos
Pero dentro de los aspectos respiratorios, las mucosas de las pacientes son ingurgitadas, son friables, intubarlas es difícil. Una máscara laringia nos puede ayudar transitoriamente, pero necesitamos intubarlas por el más experto adecuadamente. La glotis es más estrecha, los semidiafragmas son elevados, el tórax es más ancho, es más difícil reanimarlas por las mamas, la ventilación minuto es elevada y fisiológicamente, como tenemos menos capacidad residual funcional y menos compliance torácica, va a haber una muy mala tolerancia a la apnea. Por eso, una materna que se desature es una emergencia, porque viene desaturación, falla ventilatoria, paro. Mientras que un adulto aguanta un poquito más a veces y uno lo puede sacar del paro ventilatorio con ambú, una paciente obstétrica no tolera la apnea y de la apnea inmediatamente pasa a la bradicardia, a la desaturación y a la asistolia. Entonces, eso es bien importante. Y a nivel cardiovascular tenemos todo este problema de las presiones más bajas, que si está boca arriba, el útero comprime la aorta y la cava de tal manera que hay que hacer siempre laterodesviación del útero, ya sea con la maniobra a dos manos, trayéndola hacia acá, una mano, como uno quiera. Siempre es muy importante cuando un útero está por encima del ombligo y a nivel gastrointestinal el esfínter gastroesofágico es muy poco tónico y eso lleva a las broncoaspiraciones masivas que tienen las pacientes obstétricas con mayor riesgo de regurgitación y broncoaspiración como causa de paro y como complicación de una falla ventilatoria o de un paro. Por otra parte, conocemos que la AJA nos daba un algoritmo que era el algoritmo de las 5 Hs y las 5 Ts. Esas 5 Hs y las 5 Ts igual existen en la paciente obstétrica, siendo las 5 Hs hipovolemia y recordando que el código rojo y la hipovolemia no resuelta son una de las causas de paro cardíaco. La hipoxia es la segunda, por lo mismo que les decía, que la materna no tolera la hipoxia ni la apnea. Hipotermia, en particular en la paciente que sangró, que está séptica, los problemas de potasio, ya sea bajito o ya sea alto, y la acidosis es la causa irreversible más frecuente de paro en los pacientes críticos y se representa con la H de hidrogeniones. Y los 5 test del adulto, trombopulmonar, trombomiocárdico, tóxicos, y recuerden que en tóxicos no es solo que la paciente consuma heroína o fentanilo porque tiene una adicción, sino los tóxicos a veces relacionados con la atención en salud, una anafilaxia, un accidente anestésico, una peridural que se sube, un bolo de sulfato, un bolo de potasio, un bolo de noradrenalina, cosas que suceden en las instituciones. Con respecto al trauma, pues las pacientes montan en moto sin casco, de hecho, montan en moto y no deberían. Neumotórax a tensión, que puede ser espontáneo, por ejemplo, en una paciente con Marfan o con alguna condición, y el taponamiento cardíaco, que es menos frecuente. Pero existen unas causas puras de la gestación que tenemos que recordar, las complicaciones anestésicas que son frecuentes y medicamentos que pueden inducir parada cardíaca como magnesio, misoprostol y oxitocina. Un bolo de oxitocina causa paro cardíaco. Por eso es que recuerden que ahorita no se ponen bolos, se pone eso es 5 y 5, 5 en bolo y 5 en infusión. Eso ya no está indicado, es preferible poner las infusiones de las 10 unidades despacito, porque se ha demostrado una asociación de bolos de oxitocina con colapso materno. Pero en el embarazo definitivamente hemorragia, embolia pulmonar, preeclampsia, eclampsia, hipermagnesemia por intoxicación con sulfato de magnesio, embolismo de líquido amniótico, alergias y anafilaxias son causa muy importante de paro cardíaco y entre otras sepsis, cardiomiopatía, trauma, hipocalemia y las pacientes obstétricas también se infartan, también hacen disección aórtica, también hacen miocarditis. Entonces, el primer concepto que tenemos que trabajar es lo que son las compresiones de alta calidad. En el año 2015, la AJA cambió el ritmo de las compresiones. Si ustedes se acuerdan, antes nos enseñaban que las compresiones iban con una canción que era stay alive, stay alive. Esa es muy lenta, esa ya no sirve. Resulta que esa nos daba una frecuencia de compresión de 100 y las guías decían presione fuerte y rápido al menos 5 centímetros y al menos 100 latidos por minuto. Las guías actuales, después de 2015, recomiendan de 100 a 120 latidos por minuto. Entonces ya es un ritmo más rápido, como Living la Vida Loca, o también dicen que la de Flowers ay, se me olvidó el nombre, de Miley Cyrus, pero me parece que esa es como ley. Pero la idea es que 100 a 120. Aquí, ¿qué es lo importante? Uno debe pensar
que lo que estamos haciendo es comprimir una naranja. Uno se debe imaginar una naranja que tiene un huequito acá y un huequito. Entonces, cuando yo hago las compresiones, lo que hago es que esa naranja la estoy presionando entre la pared posterior de la columna con la cama. La cama tiene que estar dura, por eso hay que poner la tabla para que esté dura. La mayoría de las camillas son muy blandas para hacer una reanimación adecuada, hay que poner la tablita y el esternón. Entonces, yo lo que hago es que esas dos superficies duras, estoy presionando esa naranja para que el jugo de la naranja salga hacia arriba, hacia carótidas y hacia cerebro, hacia coronarias y un poquito hacia suprarrenales y riñón. Entonces, la naranja yo la exprimo y esa naranja lanza entonces sus fluidos hacia cerebro, coronarias en particular, y es lo que yo busco con la reanimación. Pero debo dejar de comprimir el esternón y la columna para que chupe jugo esa parte posterior, el otro huequito, y traiga sangre de la circulación inferior. Por eso es tan importante una adecuada descompresión. Entonces, comprimo y descomprimo. 5 centímetros de profundidad y debo permitir la decompresión torácica entre cada compresión para que se logre exprimir y rellenar de nuevo en diástole esa manzana. Eso es muy importante. Hay que minimizar las interrupciones entre las compresiones, que es uno de los errores más importantes. Van a intubar, todo el mundo se queda quieto. Van a desfibrilar, todo el mundo se queda quieto. Van a valorar alguna cosa, se quedan quietos. Todo el tiempo se deben continuar las compresiones, escasamente el segundito que se pasa el tubo, uno dice un minutico, segundo, y siguen las compresiones. En el instante en que se hace de pronto un pocus de corazón, se pueden seguir las compresiones apropiadamente, entonces son pocos segundos, porque suele pararse las compresiones y lo mismo mientras se valora el ritmo y se va a hacer la desfibrilación, solamente es un poco, es muy corto cuando se suspenden las compresiones. Es muy importante evitar la ventilación excesiva, porque sobre todo cuando la causa fue falla ventilatoria, uno tiene unas ganas de darle embudo a esa paciente a ver si así la rescata, porque a todos nos pasa, o sea, uno tiene muchas ganas de darle embudo con mucha energía. Y resulta que el exceso de ventilación de presión positiva va a inflar esos pulmones, generando que el corazoncito se chupe y no va a lograrse ese efecto de PIP que tienen los ambús, van a tener un problema de hiperinsuflación pulmonar que va a comprimir el corazón y no van a ser efectivas las compresiones. Por eso solamente es una cada 6 a 8 segundos si mi paciente está intubado y si no está intubado, son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Cada ventilación es muy suave y solo dura un segundo. Por supuesto que ya existen unos ambos liberadores de presión para evitar esa hiperinsuflación pulmonar. Y una cosa muy importante es cambiar de reanimador cada 2 minutos o si está fatigado. Realmente el masaje bien hecho cansa, requiere el uso de todo el cuerpo, no los brazos, sino el uso de todo el cuerpo. Es difícil y es muy importante que alguien esté motivando a la persona que está haciendo el paro y decirle, vas muy bien, dale más fuerte, un poco más rápido, vamos, deja de comprimir el tórax, vamos, ¿estás cansado? ¿Quién sigue? Esa parte de la motivación es supremamente importante. Entonces vamos al segundo punto a saber y es la relación compresión-ventilación. Si mi paciente no está todavía intubada, porque no la hemos intubado, son 30 compresiones por 2 ventilaciones, 5 ciclos, eso equivale a 2 minutos y debe hablarse en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 2 ambús, un ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 2 ciclos. Y se hacen 5 ciclos de 30 por 2 cuando no tengo aún asegurada la vía aérea y cada 5 ciclos, es decir, cada 2 minutos, veo pulso y evalúo el ritmo a ver si es un ritmo desfibrilante. Esto ya lo vamos a ver pasito con pasito. Pero si mi paciente está intubada o intubado, las compresiones van por su lado, ya vimos que son 100 a 120 compresiones de alta calidad, comprimiendo al menos 5 centímetros y dejando de comprimir, comprimo fuerte y rápido y deben ser siempre de alta calidad. Y la persona que está dando ambú solamente hace una vez, cuenta hasta 8, otra vez, cuenta hasta 8. Eso es lo que toca hacer, porque si hay hiperinsuflación, ya está demostrado que disminuye la posibilidad de que la paciente retorne a circulación. Entonces, ya habiendo conocido estas generalidades del paro en obstetricia, vamos a empezar con la parte teórica. Lo primero es recordar que existe el soporte vital básico o SLA-S, porque viene del Basic Cardiocirculatory Life Support, donde el algoritmo es CABD.
Para que uno no se le olvide, simplemente tiene que saber compresiones. Uno en ese momento tiene que lanzarse encima del paciente y hacer compresiones. Si la paciente está haciendo un show y lo que está haciendo es un desmayo para que el esposo no vaya a fútbol, las compresiones le van a generar, inmediatamente se despierta, se agita, se pone angustiada, porque pues las compresiones son muy dolorosas, pero siempre el pilar es compresiones. Entonces, esta es la C de compresiones. Y el ACLS son los esfuerzos avanzados de reanimación, cuyo algoritmo es A, B, C, D. Vamos entonces a verlo con la actualización del año 2000. ¿De qué depende una persona sobreviva al egreso a una institución? Lo primero es de tener implementada estos eslabones de supervivencia que les mostré, donde lo primero es prevención y reconocimiento, hacer una muy buena activación del código azul y del el equipo que va a responder a esa emergencia, pero en particular de lo que depende es del reconocimiento del paro y fallamos muchísimo en el reconocimiento del paro. La paciente o el paciente entra en paro y todo el mundo va y la mira, señora, ¿cómo estás? ¿Estás bien, señora? Le toman la atención, le toman el pulso, no le siento pulso, está como bajita. Jefe, venga y la mira que está como rara, le suben las piernas, creen que es un desmayo y definitivamente ahí perdemos minutos. Recuerden que desde el colapso y el primer contacto médico y la activación del código azul no deben pasar más de 15 segundos. Si yo creo que la paciente está en paro, activo código azul. Inició toda la cascada que ya vamos a ver. Llega todo el mundo y no era un código azul, sino que la señora se había desmayado, estaba fingiendo, se le había bajado un poquito la tensión, lo que sea, no importa. Pero entre más tiempo pase que llegue el equipo de emergencia y se haga el manejo apropiado del paro, pues definitivamente menor pronóstico neurológico, menor probabilidad de sobrevivir. Entonces, la activación del sistema de emergencia es fundamental, la reanimación precoz de alta calidad y la desfibrilación temprana. ¿Qué nos referimos con la desfibrilación temprana? Una paciente entra en paro, se activa código azul, ya les contamos que va a ser el primer respondedor, llega el carro de paro. Inmediatamente hay que coger el carro de paro, poner las paletas se ponen en modo derivaciones y así yo puedo identificar el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, desfibrilo. Así él o la paciente lleve un minuto en paro y yo no haya puesto ni la primera adrenalina, ni tengo una vena y hasta ahora haya hecho 10 segundos de compresiones. No importa. Cuando llega el carro de paro y llega el desfibrilador, inmediatamente pongo las paletas, identifico ritmos y el ritmo desfibrilable, desfibrilo. Así el paro acaba de empezar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace que una persona sobreviva o no sobreviva a una parada cardíaca. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es el reconocimiento y la activación del sistema. Tengo un paciente o una paciente que pierde la conciencia, está en colapso, y cojo y le digo con presión fuerte en el hombro, sin sacudirle ni moverle la cabeza, sobre todo si llegó de un accidente de tránsito o algo. Señora, señora, ¿está usted bien? Si mi paciente no responde, activo código azul, con que solo no responde. Entonces, esto es bien importante porque si ustedes se dan cuenta, yo hasta ahora solamente estoy mirando a un paciente inconsciente. Activé código azul en un desmayo, no importa. Llegó todo el mundo, activé la respuesta de emergencias, la paciente se despertó y dijo, oh, tuve un desmayo, y la luz, no importa. Pero activé el código azul y en particular si la paciente está embarazada, la activación del código azul debe decirse activo código azul paciente obstétrica, porque tiene que llegar la instrumentadora con el equipo de cesárea y un tarro de jabón o isodine o lo que tenga. Tiene que llegar el pediatra con su servocuna a donde esté la paciente. Si está en el piso del ascensor, si está en urgencias, si está en un pasillo, si está en sala de partos, todos vamos allá. No movemos a la paciente en paro a la sala de partos o a la sala de cirugía porque perdemos tiempo valioso de neuronas y de vida en esa paciente. Entonces, repito acá, cualquier persona que pierda la conciencia en un partido de fútbol, en la calle, en un centro comercial, en urgencias, se desmayó. Señora, señora, ¿está usted bien? Con que no responda, activo código azul. Si no era código azul, no importa. ¿Ahí qué hago? Al activar el código azul estoy pidiendo ayuda y debe venir todo el equipo de código azul. Entonces, de acuerdo a la institución en la que yo esté, debe venir el anestesiólogo, cuidado intensivo. Debe estar, por supuesto, uno o dos ginecólogos, porque estamos hablando de código azul en obstetricia. Debe venir al menos dos auxiliares para que nos den compresiones. Debe estar cerca, por supuesto, el camillero o patinador, la jefe, que es la persona más importante porque es la que pone medicamentos.
Entonces, todos debemos ir, dar espacio y seguir las órdenes del líder. El líder debe ser la persona que más tranquila está y que conozca cómo se maneja un código azul. Y en particular, todos sabemos que el código azul es un desorden, todo el mundo grita y fallamos mucho en las órdenes. Recuerden que todo lo que uno necesita para manejar un código azul está en el carro de paro. Por tanto, con solo la activación del código azul hay que destapar el carro de paro. Si era código azulito, si era código celeste y era mentira, no importa, tocará hacer el arqueo y toda la lista nuevamente el paro, pero se abre el carro de paro. Todo lo que necesitamos está ahí para que la jefe no se mueva, el médico no se mueva, todos no se muevan. Y nosotros vamos a arrancar con la parte básica mientras se hace todo el proceso avanzado. Y en la nota debe ser súper claro que diga, iniciamos maniobras básicas de reanimación dando tránsito a maniobras avanzadas de reanimación. Entonces volvemos. Paciente que pierde la conciencia o está en recuperación, está de pronto en parto y se desmaya. Señora, ¿está usted bien? No responde. Activo código azul paciente obstétrica, que es pedir ayuda. Inmediatamente tomo pulso. El único pulso que se toma es el pulso carotídeo. El pulso carotídeo parece fácil de ver, pero no es tan fácil porque más uno está muy nervioso, todo el mundo está gritando y corriendo y uno pone la mano así como que les dice, cállense a ver si siento. Entonces, el pulso, no menos de 5, no más de 10 segundos. Si no siento pulso o no estoy segura si hay pulso, me le subo a la paciente y empiezo con presiones torácicas. Entonces, bien importante porque hay veces se quedan ahí, ¿si tiene pulso? No tiene pulso, un momentico. Tiene pulso. No tiene pulso. No. No menos de 5, no más de 10 segundos. Si no siento pulso o no estoy segura, empiezo con presiones torácicas. Eso es fundamental. Entonces, el algoritmo de reanimación, ¿hasta dónde vamos? Paciente que no respondo, activo el sistema de emergencia, pido al carro de paro con el desfibrilador, inicio reanimación de alta calidad. Ahí no tengo ni una vena ni nada. Miren que acá de pronto la paciente llegó por urgencia, yo no tengo ni una vena, pero ya me llegó el carro de paro porque mi prioridad es que tan pronto pueda ponerle las paletas en el modo de derivación, las pongo para desfibrilar de inmediato, si es un ritmo desfibrilable, que ya vamos a ver cuáles son. Y siempre inicio reanimación de alta calidad. Hay pacientes que solo las compresiones las logran sacar del paro rápidamente. Entonces hay que hacer. Monitorizo el ritmo, desfibrilo si es necesario con las paletas y repito este circuito cada 2 minutos, siempre comprimiendo fuerte y rápido. Esto es el algoritmo pues básico. Recuerden que en una época se decía que había que poner a la paciente de ladito, se habló de la cuña de Cardiff, de ponerle bolsitas. Actualmente, desde el 2015, esto no está recomendado porque daña la calidad de la reanimación. Entonces, desde el 2015, las prioridades para una mujer embarazada son dar reanimación de alta calidad y aliviar la compresión aortocava. Cualquier materna que tenga el útero más allá del ombligo, así sea chiquitico, 1 centímetro por encima del ombligo, un uterito, hay que desviar el útero, es obligatorio. Y se elimina la recomendación del 2010, porque algunos de nosotros el primer curso que hicimos lo hicimos por esa época. Esa tabla está eliminada y la única recomendación actual es el desplazamiento lateral del útero grávido con estas maniobras. Puede ser una mano empujando o 2 manos traccionando. La de empujar se llama push y la de jalar se llama la maniobra pull o jalar. Aquí la van a ver, entonces método de una mano push, método de 2 manos pull. Entonces, esta persona que está traccionando el útero, pues esa es su única misión, traccionar el útero y de pronto mirar ahí juiciosita mientras los demás continúan haciendo el trabajo. Entonces, ese primer respondedor es muy importante porque es la persona que activa el código azul, que toma pulso carotidio, no menos de 5, no más de 10 segundos. Si no sabe, no está segura, arranca con presiones. También tiene que documentar el tiempo de paro. Tristemente ya no usamos tanto reloj, pero uno debe mirar el tiempo del paro, porque va uno corriendo. ¿Cuánto lleva el paciente en paro? A uno se le hace eterno el paro al principio. Entonces, es muy importante el tiempo y hay que poner a la paciente en supino. El primer respondedor debe iniciar las compresiones torácicas y el soporte básico y apenas llega el desfibrilador, monitoriza con palas y desfibrila si está indicado. Entonces revisen esto, que es muy importante. Activo código azul, tomo pulso, no estoy segura, arranco compresiones y eso es muy importante porque mi labor es dar compresiones, solo compresiones. Que no hay oxígeno, que la paciente no tiene oxígeno, no importa. Puras compresiones mientras llega la ayuda, ¿sí? Las compresiones logran que esa naranjita exprima el jugo para cerebro.
Y si hay alguna posibilidad que esa paciente sobreviva, no está en el oxígeno, hay que ponérselo, claro, está en las compresiones de alta calidad. Y apenas llegue el desfibrilador, hay que prenderlo, ponerlo, y alguien debe decir, llega carro de paro, llega desfibrilador, se pone en modo derivación, se ponen las palas sin gel, esto es bien importante, se ponen sin gel y uno monitoriza ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, desfibrila. Así lleves menos de un minuto en reanimación, así no hayas puesto ninguna adrenalina. Esto es importante porque antes, los que nos entrenamos antes, a uno le decían que la desfibrilación tenía que ser después de 2 minutos y después de haber puesto la primera adrenalina. Eso ya cambió. Entonces, aquí hemos llegado y estamos hasta ahora en el soporte vital básico. ¿Qué significa básico? ¿Cuál es la diferencia entre el básico y el avanzado? El básico todavía no tengo una vena o si la tengo todavía no la he usado para poner adrenalina, porque eso se demora un segundito. Nadie empieza de una vez con el avanzado, a menos que la paciente ya esté intubada en salas de cirugía. Pero normalmente siempre arrancamos con el básico, dando rápido tránsito a las maniobras de reanimación avanzada. Entonces, en el básico, no hemos todavía puesto una vena ni hemos puesto medicamentos. En el avanzado ya ponemos medicamentos y tenemos a la paciente con la vía aérea, digamos, estabilizada. Entonces, el básico, la secuencia es C de compresiones A, B y D, pero si solo nos vamos a aprender compresiones, salvaremos muchas vidas. Paciente que no responde, recuerde, con que solo no responda. Esto quiere decir que el mensaje de hoy es que todo paciente inconsciente o toda paciente inconsciente debe activarse el código azul. Porque de hecho, si es un síncope es una cosa muy grave que puede ser fatal. Si perdió la conciencia porque va a convulsionar por un estatus, porque tiene un infarto, activar código azul hace que llegue el equipo de respuesta rápida y puede ser que no esté en código azul, pero tenga algo muy grave que lo llevó a perder la conciencia. De tal manera que el mensaje es active el código azul a toda la persona que pierda la conciencia, porque eso es lo que dicen las guías del agua. Incluye pedir ayuda, que es activar el código azul, y tomar el pulso. Entonces, el soporte vital básico incluye la C de compresiones, inicia de inmediato compresiones sin interrupción, que deben ser de alta calidad. La A, que es la apertura de la vía aérea, que es poner a la paciente en una posición como de olfateo. No es hiperextender la garganta, sino solamente así, un poquito, que es abrir la vía aérea, porque a veces la paciente está así y esto genera una obstrucción. Las lenguas, sobre todo las pacientes embarazadas, son muy grandes, entonces un poquito de apertura de la vía aérea. Luego viene la V, que es la ventilación, que se hace con el dispositivo bolsa, mascarilla, reservorio o ambú, que es muy importante que el ambú tiene un cablecito de oxígeno y debe ponerse con oxígeno al 100% y la bolsita debe inflar. Eso parece una bobada, pero a veces uno ve dando ambú sin la bolsita inflada. Y recuerden que la relación ventilación con compresión depende de si mi paciente está intubada o no está intubada. De tal manera que yo haré, si no está intubada todavía, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos, 2 minutos y lo hablo en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 30. Primer ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. Segundo ciclo. Cuando llego al quinto ciclo, evalúo pulso, evalúo nuevamente ritmo y miro si mi ritmo es desfibrilable o no. Si mi paciente ya está intubado o intubada, hago una ventilación cada 8 segundos. Así uno quiera darle ventilación. No, vamos a hacerlo lento por aquello de que el exceso de volumen pulmonar comprime el pulmón, comprime esa naranjita y la naranjita ya no se vuelve a chupar, entonces perdemos retorno venoso y hago las compresiones de 100 a 120 con una canción bien rápida y hay que motivar al equipo que está haciendo reanimación. Y la D monitoriza con DEA, si tengo un DEA, o con un carro de paro y desfibrilo si es un ritmo desfibrilable, que ya lo vamos a ver. Entonces, el soporte vital básico es activar el código azul, tomar pulso, iniciar compresiones de alta calidad, poner la naricita un poquito elevada, dar ambú, ya sea con paciente intubado, con paciente no intubado, y desfibrilar tempranamente. Puede ser que ahí yo no tenga una vena, porque hay pacientes que llegan sin vena y se quedan ahí tomando la vena y no han hecho las maniobras de compresión. Mm, si solo nos quiere quedar un mensaje en esta parte, es comprima, comprima fuerte y rápido, que si su paciente tiene otra cosa, créame que con 3 compresiones está despierto. Y segundo,
compresiones, porque si efectivamente está en paro, así no llegue mientras se demora la gente, mientras todo, la persona que está dando compresiones está salvando esa vida. Mm, Bueno, y siempre la medición de tiempo, que es muy importante. Ahora llegamos al soporte vital avanzado o ACLS, porque viene del Advanced Cardio Circulatory Life Support, que es el soporte vital avanzado. Y aquí las letras son A, B, C y D. La A de asegurar vía aérea, la B de ventilación, porque viene del inglés breathing, la C, circulación, que son los medicamentos, la D de diagnóstico y desfibrilación. Y esto pues ya obviamente debemos habernos entrenado en el ACLS. Entonces vamos a empezar con la A. La A es asegure la vía aérea. La vía aérea no es una urgencia, es decir, hay que asegurarla, pero la prioridad son las compresiones y la desfibrilación temprana, y las compresiones de alta calidad y la desfibrilación temprana si mi ritmo es desfibrilable. Pero intubar o poner una máscara laringe, un Convitu, una traqueostomía, una crico, lo que uno necesite, claro que hace parte del soporte vital avanzado, pero no puede quedarse uno intentando intubar sin hacer una adecuada reanimación. Y las pacientes deben ser intubadas por el más experto. La recomendación es asegurar la vía aérea si no es posible ventilar al paciente con ambú o cuando ya llega el experto, pues la intuba y eso facilita mucho las cosas, evita broncoaspiración. La ventilación debe ser siempre de presión positiva al 100%, lo suficiente que logre una expansión del tórax. Ligera. Recuerden que la ventilación es suavecito y siguen las compresiones. Cuando uno utiliza este dispositivo de bolsa máscara reservorio, la manito debe quedar en forma de C y E, porque esto es lo que agarra como la parte de la máscara y la E queda aquí en la mandíbula para garantizar un sellamiento apropiado del ambu. La idea es garantizar un aporte de oxígeno sin hiperventilar, porque la hiperventilación no es buena para el corazón. Y pues utilizar el dispositivo más seguro será, por supuesto, la intubación orotraqueal, pero la intubación o la colocación de un dispositivo avanzado de vía aérea no debe retrasar ni la reanimación ni la calidad de la desfibrilación. Y hay que recordar que la materna siempre es vía aérea difícil, incluso en puerperio. Tiene una altísima probabilidad de falla en la intubación, de broncoaspiración, que es el síndrome de Mendelssohn, y de intubación fallida. Entonces, esto es muy importante. Hmm. Luego viene la V de breathing o ventilación. Y aquí es bien importante porque la ventilación, lo ideal es estar garantizando que la paciente sí está intubada en la tráquea, porque a veces se va por el esófago y a todos nos ha pasado al menos una vez, que es difícil y a veces la vía está muy inflamada y uno está muy angustiado. Entonces, lo ideal es que se ponga el capnógrafo en la punta del tubo para uno ver la onda de capnografía tan pronto intuba. Hay que ver el paso por las cuerdas vocales. Las cuerdas se ven como esto. No sé si alcanzan a ver aquí en mi cámara, este pedacito aquí de la mano. Así se ven las cuerdas vocales y uno debe ver pasar el tubo. Se debe auscultar primero el estómago, luego las bases, luego los ápices. Ver expansión pulmonar simétrica. Si no es simétrica o no ausculto en un lado, debo sacar un centimétrico el tubo y si no, otro centimétrico el tubo, porque casi siempre se nos va derecho, al lado derecho, entonces hay una alteración de la expansión izquierda. Idealmente la capnografía, porque la capnografía sirve para confirmar que la paciente está bien intubada, nos ayuda a ver si retorna la circulación espontánea. La capnografía hace un salto así y retorna a lo normal. Y hay que fijar muy bien el tubo, porque si no ese tubo se va a desplazar y se va a ir al esófago con las compresiones. Y pues hacer las ventilaciones, ya como les dije, una vez la paciente está intubada, va una, contamos hasta 8, otra, contamos hasta 8, y evitando la hiperventilación. Luego en las maniobras avanzadas viene la C de circulación. Y aquí lo más importante es saber que el medicamento actual para todos los paros cardíacos es adrenalina, 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 adrenalina. 1 miligramo de adrenalina seguido de un flush de 20 cc de solución salina y elevo la extremidad. Siempre, adrenalina cada 3 minutos. Antes decían, ponga adrenalina 3 a 5 minutos. No, la adrenalina se pone 1 miligramo cada 3 minutos, todo el paro, hasta que se acabe el paro porque la paciente salió, retornó a la circulación espontánea o porque declaramos fallecimiento. Es decir, que si mi paro duró
no sé, 21 minutos, tengo que haberme gastado 7 adrenalina. La adrenalina se pone cada 3 minutos obligatoriamente. Entonces, esto es bien importante, a menos que la paciente entre en ritmo, recupere un ratico, vuelve a caer en paro, pues ahí de pronto uno no se gasta las adrenalinas que son, pero quiero que quede en la mente que siempre ponemos adrenalina 1 miligramo cada 3 minutos. Hubo una guía que ponía, en vez de la segunda adrenalina, 40 unidades de vasopresina. Eso fue la guía del 2015, pero después ya nada, volvemos a las guías clásicas, 1 miligramo de adrenalina. Ese es el único medicamento que hay que aprenderse y que la orden siempre debe ir. Jefe, 1 miligramo de adrenalina seguida de 20 cc de líquido solución salina y eleve la extremidad, me confirma. Y la jefe responde, preparando adrenalina 1 miligramo. Eso significa que escuchó mi orden. Cuando pone la adrenalina, dice adrenalina 1 miligramo administrado, bolo de solución salina, eleve la extremidad. Si no elevas la extremidad, no va a llegar la adrenalina porque no hay pulso. El paciente está exclusivamente garantizando que la naranjita está chorreando jugo para cerebro, coronarias y suprarrenal. Entonces, muy importante esto y el circuito cerrado siempre en las órdenes. En la circulación, al mismo tiempo va pegadito a la desfibrilación, porque uno tiene que, recién arranca el paro, recién llega el carro de paro, monitoriza con palas en derivaciones, identifica el ritmo. Si hay que desfibrilar, pues desfibrila. Cuantas veces se necesite. Recuerden que cada 2 minutos o cada 5 ciclos yo tengo que evaluar pulso y tengo que checar ritmo. Al principio, la sola primera vez que me llega el carro de paro, yo monitorizo con palas y desfibrilo si hay indicación. Ya después guardo mis palas, ahí no les he echado gel a las palas, guardo mis palas y le pongo los electrodos del carro de paro a la paciente. Muy importante para enfermería. Se monitoriza con el carro de paro y también se debe monitorizar con otro monitor. Eso no es obligatorio, pero es recomendable sobre todo para el algoritmo de asistol. Entonces, hay que monitorizarla ya con el carro de paro y hay que monitorizarla con el otro monitor y ya uno no vuelve a poner las palas cada 2 minutos, sino solo las pondría si el ritmo que identifica es desfibrilable. Y ahí sí se desfibrila con gel. La primera vez no pongo gel, después sí pongo gel. Entonces, y los invito a que prendan los carros de paro de sus instituciones. Ya les explico cómo funcionan los carros de paro, pero uno se lo pone así para jugar en solo palas, en solo derivaciones y se ve el ritmo sinusal en el que uno está, o sea, con solo ponerlo, sin gel ni nada, pónganselo hoy y verán, uno ve el ritmo ahí, lo ve clarito en la máquina. Entonces, aquí recuerden que la vena debe ser gruesa, anticubital, que en las maternas siempre debe ser la vena por encima del diafragma, debe tener una extensión de anestesia y una llave de 3 vías, y cada vez que pongo un medicamento, pongo un flush de solución salina y elevo el brazo 10 a 20 segundos. Hablo en voz alta, idealmente que hablen pocas personas o solo una persona, estar verificando la hora, alguien debe tomar apuntes. Primero monitorizo con palas, luego pongo los electrodos y ahí sí cambio pues al modo de derivaciones ya con los electrodos y de acuerdo a la arritmia administraré medicamentos, eso ya lo vamos a ver y existen pues unos algoritmos. Aquí quiero dejar otro mensaje. La atropina no tiene ninguna indicación en parada cardíaca. La atropina se usa en bradicardias extremas. Entonces, si mi paciente tiene una bradicardia extrema, ahí sí tiene indicación de atropina si hay todavía tensión y estabilidad hemodinámica. Si es una bradicardia extrema, el paciente va a entrar en paro, es mejor reanimar de una vez. Entonces, no sé por qué a veces ponen en los paros atropina, no tiene indicación. A menos que mi paciente salga una bradicardia sinusal, ahí pues sí le pongo la atropina, pero eso debe quedar muy bien documentado. Entonces, continuamos con la C de circulación. Circulación. Si mi paciente, recuerden que todo el tiempo yo estoy dando compresiones, todo el tiempo estoy dando compresiones de alta calidad. Y vimos que el medicamento es adrenalina, 1 miligramo cada 3 minutos, hasta que la paciente salga del paro o declaremos fallecimiento. Evalúo cada 2 minutos. ¿Y qué evalúo? Evalúo el ritmo, si es desfibrilable lo desfibrilo y evalúo pulso. Una cosa muy importante es que todos los ritmos desfibrilables deben ir con amiodarona idealmente, con 300 miligramos de amiodarona. Entonces, si mi ritmo es una taquicardia ventricular sin pulso, amiodarona. Si es una fibrilación ventricular, amiodarona. Y los otros medicamentos que puedo tener que poner son magnesio cuando hay torsión de puntas, que ya la vamos a ver, o calcio cuando mi paciente tenía magnesio.
toda paciente en paro cardíaco que haya tenido sulfato de magnesio, pago el magnesio, pongo gluconato de calcio y después reevalúo si de pronto vuelve a necesitar el magnesio, ¿cierto? Pero siempre hay que pensar mal. Entonces vamos a repetir un poquito hasta acá que hemos hablado. Entonces, yo estoy haciendo compresiones de alta calidad, 30 compresiones por 2 ventilaciones, 5 ciclos, si tengo a mi paciente no intubada. Si mi paciente ya está intubada, yo vengo con compresiones de alta calidad 2 minutos. ¿Y ahí qué hago? Chequeo ritmo. Si mi ritmo es desfibrilable, desfibrilo. Continúo entonces con compresiones de alta calidad, 30 compresiones por 2 ventilaciones, 5 ciclos, 2 minutos de compresiones y aquí pongo mi primera adrenalina. Digamos que en teoría la primera adrenalina, 1 miligramo, se pondría al minuto 3 del evento. Generalmente uno casi que la está poniendo ahí mismo y la pone por acá. Eso pues no sobra, pero realmente las guías pues yo les cuento que son acá. Chequeo ritmo. Y nuevamente, si es un ritmo desfibrilable, desfibrilo, continúo con compresiones otros 2 minutos si mi paciente ya está intubado, otros 5 ciclos si no está intubado. Aquí pongo mi segunda adrenalina, chequeo ritmo cada 2 minutos. Si es un ritmo desfibrilable, desfibrilo. De tal manera que estaré poniendo una adrenalina juiciosa cada 3 minutos, estaré checando ritmo, cuantas veces sea necesario cada 2 minutos desfibrilaré y las desfibrilaciones se hacen cuantas veces sea necesario si el ritmo es desfibrilable. Es decir, que si mi paciente está en un ritmo desfibrilable, desfibrilo las veces que sea necesario. Entonces, si uno se da cuenta, un paro en ritmo desfibrilable de 10 minutos, yo desfibrilaré 5 veces, probablemente, si la paciente sigue en ritmo desfibrilable. Incluso esto ha cambiado porque antes a todo el mundo se le paraba la reanimación a los 20 minutos. Bueno, las últimas actualizaciones de guías dice que si hay una causa potencialmente reversible, uno sigue la reanimación. Por ejemplo, si yo estoy en un sitio donde puedo hacer un cateterismo cardíaco y la causa del paro es un infarto, continúo reanimando todos los minutos que sean necesarios mientras destapan el vaso causal y continúo mientras después de que destapen el vaso. Eso quiere decir que la paciente o el paciente podrá durar en reanimación 50 minutos. Eso es importante. Si es por hipotermia, por congelación, por ahogamiento en agua dulce, también se continúa la reanimación. Por supuesto que en una sistolia, ya más de 20 minutos, sabemos que no va a recuperar el paciente. Y también depende de otras características, como pacientes que ya tienen signos claros de muerte, ¿cierto? Entonces, esto es como el algoritmo grande, grande de paro. Ahora, vamos a aprender un poquito de la D de desfibrilación. Entonces, si yo tengo un DEA, porque estoy en un servicio que tiene DEA, o se me llevaron el carro de paro a arreglar y me dejaron un DEA, o estoy en la calle, el DEA se pone en los parches y él solito me habla y me dice, analizando ritmo, no toque al paciente. Y luego dice, ritmo desfibrilable, dé una descarga, no toque al paciente, uno da una descarga y listo. Pero la mayoría tenemos el desfibrilador convencional. Los desfibriladores convencionales están encima del carro de paro, todos los días hay que hacerles la prueba, eso es muy importante. Y nosotros vamos a tener dos tipos de desfibriladores, los de 220 joules y los de 360 joules. Los viejitos son los de 360 joules, o los nuevos son los de 220 joules, que son bifásicos. Y los de 360 joules son los viejitos, que son monofásicos. Aquí la dosis no importa. En paro cardíaco, todas las desfibrilaciones deben ser asincrónicas. Asincrónicas. Esto es muy importante porque hay un botoncito en el carro de paro que dice sincrónico o asincrónico. Si yo le pongo sincrónico, no me sirve, eso es para otro tipo de arritmias. Todas las desfibrilaciones en paro van en asincrónico y van al máximo, lo máximo. Yo no tengo que saber la dosis en adultos, ¿no? Y en niñas, adolescentes, o sea, en todo lo que tenga más de 14 años para arriba o en obstetricia 12 años, definitivamente giro al máximo la perilla y pongo toda la dosis de desfibrilación, toda la dosis. ¿Por qué? Porque nos enseñaron en las películas que están haciendo la reanimación 100 joules, 150 joules, 200 joules. Oh, no, lo perdimos. No, nosotros siempre desfibrilamos al máximo. No tiene que, a veces uno no sabe ni qué desfibrilador tiene, lo gira al máximo, que esté en asincrónico y desfibrila. La desfibrilación siempre va con gel, esa sí va con gel. Uno pone las paletas, una acá, otra acá, si mi paciente está en supino, o sea, boca arriba. Ahorita al final vemos reanimación en prono, pero la ponemos así. Y es muy importante decir en voz alta,
Me retiro, se retiran, todos se retiran. Y cuando uno dice eso, lo tiene que decir en voz alta. Y uno se retira, salta hacia atrás, me retiro, miras para arriba y dices, se retiran, miras para abajo, todos se retiran. Y eso es obligatorio y tiene que volverse mecánico. El que desfibrila dice, me retiro, se retiran, todos se retiran, mirando a los dos lados y nadie debe estar ahí tocando al paciente. Y siempre a los máximos joules, modo asincrónico y debo conocer los ritmos desfibrilables. Entonces, ¿cuáles son los ritmos desfibrilables? El primero es la fibrilación ventricular, que es el caos ventricular en el cual el corazón hace así, bum, 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 bum. Se ve así y esta es la fibrilación ventricular gruesa, ¿sí? La fibrilación ventricular gruesa, pues es fácil de ver porque eso es un desorden. El problema es cuando yo tengo una fibrilación ventricular fina, porque resulta que esta fina puede confundirse con una asistolia, porque uno como que la ve en el monitor y dice, ¿será asistolia? ¿Será no asistolia? Y el problema es que la asistolia es más improbable que el paciente o la paciente sobreviva a la parada cardíaca. Por esa razón, debo hacer siempre el protocolo de asistolia, que incluye mirar con varios electrodos, cambiar los electrodos, mirar que no estén sueltos, aumentar la ganancia, porque si yo aumento la ganancia, voy a darme cuenta que esto de pronto es una fibrilación ventricular y este paciente sí sobrevive con las desfibrilaciones. En cambio, un corazón en asistolia lo golpeo peor, ahí sí que menos va a salir. Entonces, esto es bien importante. La otra es la taquicardia ventricular sin pulso, que son los complejos superanchos organizaditos donde el QRS está opuesto a la onda T y es así organizado. También vamos a ver las taquicardias polimórficas, que son ventriculares, así este ritmo así grande, pero si ustedes se dan cuenta es menos organizadito que este. Este también puede haber con pulso, en cuyo caso es amiodarona y cardioversión el tratamiento. Pero esta es una desfibrilación. Y la otra, que es la torsión de puntas, que es, uno ve las puntas para abajo, las puntas para arriba, puntas para abajo, puntas para arriba. Esta es la torsión de puntas. Y uno ve como una hélice, como la del DNA, ahí en la pantallita. Todas estas se desfibrilan, modo asincrónico, máximos joules. Digo, me retiro, se retiran, todos se retiran mirando arriba y abajo y retirándome yo. Ya siempre con gel, siempre con guantes y adicional a eso, pongo a mi varón a 300, siempre. En la torsión de puntas tengo que poner adicional magnesio, 2 gramos de magnesio. En la misma D está el diagnóstico, recordar las 5 H's y las 5 T's que ya vimos y pues obviamente tratar de solucionar la causa. A veces esa paciente tiene, por ejemplo, le están poniendo un catéter o tiene un catéter. Uno debe ponerle un yelco grueso aquí en el quinto espacio intercostal con línea media clavicular y lo quita a ver si sale aire. Si no era, no importa, pero hay que poner el yelco. Todas las causas hay que mirarlas porque los problemas de potasio son frecuentes en obstetricia. Y hay un estudio, no lo traje, pero es bonito, que dice que la hiperemesis gravídica es causa de paro prevenible, que es como que la simplificamos mucho. Bueno, intervenciones específicas para pacientes con útero grávido. Desplazamiento lateral del útero, quitar los monitores fetales, la fetocardia en ese momento no importa. Preparamos el equipo de obstetricia y neonatal y nos preparamos porque si no hay retorno a la circulación espontánea a los 4 minutos en todo útero mayor a 20 centímetros, es decir, mayor del ombligo, hago sí o sí cesárea de emergencia en una institución hospitalaria. Y al mismo tiempo, si las compresiones no son eficaces, realizo de inmediato cesárea de emergencia. Entonces uno dice, ¿en qué casos hago esa cesárea perimorte o histerotomía de emergencia? Toda paciente que tenga un útero mayor al ombligo y lleve más de 4 minutos en paro. Es una indicación. Segundo, pacientes con signos claros de muerte. Por ejemplo, una paciente que llega con el cerebro expuesto, esta paciente debe ser llevada de inmediato, no se espera la reanimación, porque hay oportunidades a veces de salvar el feto. Eso lo dice la guía, ya se las muestro. Y cuando las compresiones no son eficaces. Por ejemplo, mi paciente es muy gordita, no hay tabla para ponerle atrás, es un gemelar, las compresiones no son efectivas, pues claramente esa paciente debo llevarla a una cesárea de emergencia. ¿De dónde sale ese concepto de la cesárea perimorte o histerotomía de emergencia? Ya se sabe que mejora la sobrevida materna porque libera la compresión aortocaja, mejora la circulación materna durante la reanimación cardiopulmonar y además mejora la calidad de las compresiones. Y recuerden
que la mejor posibilidad de sobrevida son las compresiones de alta calidad y mejora el gasto cardíaco al liberar esa compresión aortocava. Resulta que en el año 2010 ya la AJA dijo, háganlo en todas las pacientes que tengan más de 20 semanas definida como un útero por encima del ombligo. Ahorita hay unos protocolos muy lindos con ultrasonido para reanimación, para guiarla y ver si el corazón está así en asistolia, si el corazón se besa y es hipovolemia, si es que hay un TEP, si es que hay una embolia líquido amniótico, todo eso es muy lindo, que es el POCUS intraparo, recordando que eso no debe retrasar la calidad de las compresiones, ni la desfibrilación, ni el uso apropiado de medicamentos. Pero también ahí está el Focus Fetal Fast, que es separa uno y, de acuerdo al fémur y al grosor de la placenta, en 20 segundos sabe la edad gestacional. Eso también, digamos que está en las guías más actuales, pero acá les estoy mostrando lo que decían en el 2010. Entonces, en el 2010 decía, al minuto 4, si no ha salido, haga la cesárea y al minuto quinto, usted debe estar reanimando por un lado al bebé y reanimando por un lado a la mamá. Eso decían las guías o eso siguen diciendo las guías. Pero vamos a ver qué nos dicen después del 2015. Hacen un capítulo muy bonito de solo cesárea perimortem y es bonito porque como la AJA había dicho eso en el 2010, entonces ya querían exigir que los paramédicos hicieran cesáreas en las carreteras de alta velocidad gringas con las pacientes embarazadas en el piso de la carretera. Entonces, las recomendaciones dicen, la cesárea perimortem debe ser considerada a los 4 minutos después del paro cardíaco, los esfuerzos de reanimación, paros no presenciados si no hay retorno a la circulación espontánea, porque no sabemos cuánto además llevaba la paciente previamente, y luego ellos mutan a que en paro presenciado también al minuto 4. Sin embargo, reconocen que la decisión clínica para realizarla y el momento es una decisión compleja. Depende del entrenamiento, la posibilidad de realizarla, factores del paciente y edad gestacional. Que parece muy fácil, pero imagínese si nomás una paciente que de pronto no le pegó bien la anestesia mientras se está moviendo, la están intubando, es muy difícil de operar, más una paciente que están reanimando activamente. Y ellos también dicen, cuando claramente no hay sobrevida de la madre por traumas extensos, avulsiones o pérdida de pulso materno, donde se sabe que los esfuerzos de reanimación son futiles, no dilate la cesárea perimortem por si el bebé tiene alguna opción. En particular por estudios japoneses que duraban hasta 20 minutos de la señora haber fallecido y sacaban unos feticos. Bueno, en 20 minutos probablemente no estaba vivo, pero digamos que ellos decían que hasta 20 minutos había que hacer. La indicación actual es considerar en todas las pacientes la cesárea perimortem para permitir reanimar de forma independiente, pero la AJA también reconoce desde el 2015 que es una decisión compleja y también considere menos de 4 minutos si la muerte materna es clara o facilita la reanimación. Si yo estoy en un trabajo de parto, la paciente hace paro, estaba en expulsivo, pues probablemente sea mucho más fácil hacer ahí mismo la cesárea perimortem mientras la reaniman al minuto 2, o si lo hace cuando ya estoy haciendo la cesárea, no voy a parar la cesárea para reanimarla. La idea es que no me debo pasar de los 5 minutos si tiene más de 20 semanas o un útero por encima del ombligo, pero si ya estoy en una situación que puedo hacerla antes, se puede hacer antes. Y obviamente lo que ellos dicen es, el escenario clínico y las circunstancias del paro son los que dan el tiempo para la decisión de la cesárea, 4 minutos o inmediato en paciente no recuperable. Pero también la guía dice, como para protegernos un poquito, que la cesárea perimortem o histerotomía antemortem o de emergencia está indicada si yo tengo personal con destrezas y equipo apropiados, si está indicada en paciente no recuperable cuando la madre no retorna a la circulación espontánea a los 4 minutos en cualquier mujer con útero grávido por encima del ombligo y cuando tengo personal e instalaciones disponibles para cuidar a mamá y a bebé después del procedimiento porque pues demandaban muchísimo porque los paramédicos no hacían esto en la calle o en un centro comercial. Recordar que ahorita se le hace mucho énfasis a los cuidados posparo. Todas las pacientes deben ir a UCI si haya sido un paro chiquitico. Por ejemplo, paciente que estaba en el acto anestésico y de repente hizo un parito chiquitico mientras la intubaban, una cosa de 2 minutos, salió con 2 minutos de masaje, la extuban y está perfecta, no se acuerda de nada, está perfecta. eh, y dice, no, no, esa paciente debe ir a UCI, es obligatorio que vaya a cuidado intensivo, ni siquiera alta dependencia, cuidado intensivo. La hipotermia terapéutica que es enfriar los pacientes, requiere un protocolo especial, en la mayoría de sitios no los tenemos, requiere un enfriador de líquidos y es llevar a las pacientes a 34 grados centígrados de temperatura para protección del cerebro.
y debemos considerarla en la base individual en cualquier paciente comatosa, posparo o con mioclonías o alguna cosa que nos haga sospechar isquemia. Actualmente se recomienda la sedación. Hay una nueva ola de mantenerlas despiertas, a ver cómo quedaron neurológicamente, pero definitivamente hay guías que se enfocan más en sedación, incluso en bloqueo neuromuscular para garantizar la hipotermia terapéutica, y la mayoría de esas pacientes requieren otros soportes. Unas recomendaciones adicionales es que, como en cualquier otra reanimación, las mujeres son susceptibles a fracturas costales y otras injurias como el estallido hepático por trauma, el neumotórax por la reanimación, porque le partimos las costillas y le chuzó el pulmoncito. Entonces, después de que la paciente sale del paro, hay que evaluarle muy bien la parte neurológica y la parte del trauma. La capnografía nos ayuda muchísimo porque aparte de ver si retornó a la circulación espontánea, nos permite monitorizar la efectividad de la reanimación. Si la capnografía es bajita, uno le puede decir, bueno, más duro, vamos, con más energía. Entonces, repitamos un poquito lo que hemos hablado. Lo primero, paciente que pierde la conciencia. Señora, señora, ¿está usted bien? Si mi paciente no responde, inmediatamente activo código azul. Es decir, activaré código azul para todos los pacientes inconscientes. Claro que hay un desmayito que uno sabe que van a despertarse, pero todo el que esté inconsciente, activo código azul. Llega a mi equipo de respuesta rápida. Cuando la paciente está con útero grávido, debo decir activo código azul de obstetricia para que la paciente baje, la instrumentadora, el obstetra, el pediatra, todos. Tomo pulso, solo carotidio, ni femoral, ni radial. Pulso, no menos de 5, no más de 10 segundos. Si no siento pulso o no estoy segura, inicio compresiones de alta calidad y pues debe venir todo el equipo de código azul. Lo primero siempre es la reanimación básica. Lo básico es la C de compresiones, la A de apertura de un poquito de la vía aérea, la B de breathing, que es el ambú, y la D de desfibrilación temprana. Todo esto lo podemos hacer todos, médicos, enfermeras, auxiliares, paramédicos, todos podemos hacer esto. Nuestros hijos en el colegio deberían poderlo hacer, porque todos deberíamos entrenarnos en esto. Y debemos comprimir fuerte y rápido. Las guías previas decían al menos 100, ya sabemos que es más de 100, idealmente entre 100 y 120 por minuto. Y vamos al soporte avanzado o ACLS, donde ya A, aseguramos la vía aérea, B, breathing o ventilación, que es pues ya dar el ambú apropiadamente, la C de circulación, que nuestro medicamento va a ser adrenalina, 1 miligramo cada 3 minutos, seguidos de 20 cc de solución salina y elevo la extremidad y me confirman. Y la D de diagnóstico y desfibrilación en los ritmos desfibrilables. Entonces, recuerden la A, seguro vía aérea, si con ambú o con la manera no invasiva no expando bien el tórax mientras me llega el personal más entrenado. Idealmente a la materna, anestesia debe ser, porque son los que mejor manejan la vía aérea. B, ventilación o breathing, siempre confirmando que está bien intubado, ojalá ponerle capnografía. La C de circulación requiere una vena gruesa encima del diafragma, aquí puede servir una vena yugular, no un catéter, poner un catéter no es una urgencia en un paro. Y los medicamentos, siempre un flush para que circule los fluidos y elevo la extremidad. Se está poniendo de moda que ponen en el paro infusiones altas de noradrenalina y otras cosas. Sirve siempre y cuando se ponga la adrenalina. Entonces, como montan una infusión de nora alta, ya no ponen la adrenalina. No, la adrenalina sí o sí debe ser puesta cada 3 minutos. Siempre. Y si tengo un ritmo desfibrilable, pongo a mi varón a 300 miligramos. Existen otras cosas que puedo poner, por ejemplo, si la causa es acidosis, bicarbonato. Existen ciertos algoritmos de arritmia, por supuesto que sí. La atropina, recuerden que en paro no, solo en bradicardias extremas. Y tampoco en bloqueo sirve. Por supuesto, si tengo un ECMO, existe la estrategia de reanimación con ECMO, pero pues eso es mucho más complejo. Y la D de ir viendo el diagnóstico, irlo corrigiendo. Entonces, uno debe estar hablando y diciendo, bueno, ¿qué puede estarle pasando a esta señora? ¿Será un tromboembolismo pulmonar? Pues anticoagulémosla, hagámosle algo. Alguna cosa que uno pueda tratar. ¿Será, está vomitando mucho? ¿Será el potasio? ¿Será que se le bajó? Pongámosle potasio. En acidosis ponemos 40 miliequivalentes de bicarbonato. Lo que es difícil que salgan estos pacientes. Si creo que hay sangrado, trasfundo a chorro durante el paro.
Eso es muy importante, como si le hubieran pegado un tiro a esa materna. Nada de que, ay, pero es que espero a que salga el paro para ponerle la transfusión. No, trasfundo intraparo. En circulación, recuerden que cada 2 minutos debo checar pulso y checar ritmo. Si mi ritmo es desfibrilable, desfibrilo. Si mi ritmo es desfibrilable, pongo amiodarona y que mi medicamento siempre será adrenalina, 1 miligramo cada 3 minutos. Y por último, la guía del 2020 nos recuerda que la evaluación del neuropronóstico debe ser más paciente. Resulta que han cogido una maña de despertar a las pacientes como ahí mismo y actualmente lo que se recomienda es si la paciente queda comatosa o tiene mioclonias tempranas en el posparo, debe tener sedación profunda, hipotermia terapéutica, bloqueo neuromuscular y empezar a hacer estudios para ver cómo está el cerebro. El TAC sirve ahí muy poquito, la resonancia un poquito, pero existen otras estrategias electrofisiológicas, videotelemetría, electroencefalografía, la enolasa sérica y la enolasa específica neuronal, porque esos pacientes hay que tenerles paciencia. Antes se evaluaba muy rápido el pronóstico neurológico, pero incluso el grupo me olvidó el hospital, no de Cleveland Clinic, sino de John Hopkins, ya tiene muy claro que el neuropronóstico no se puede establecer antes del día 14. Entonces, eso es bien importante, que hay pacientes que quedan dormiditas 7 días y al día séptimo se despiertan, al día 10 se despiertan, y eso ha cambiado sobre todo en los últimos años. Para que una paciente se salve, aparte del reconocimiento del paro, la comunicación de los equipos. Esto es muy importante. El concepto de circuito cerrado de comunicación. Cuando uno dice una orden, para saber que la otra persona escuchó la orden, debe decirme que la escuchó. Entonces yo digo, jefe, 1 miligramo de adrenalina seguido de un flush de, de solución salina y eleva la extremidad. La jefe debe decir, preparando adrenalina. Y cuando la pone, debe decir, adrenalina 1 miligramo administrado. Y la persona está tomando la hora, otra persona, y es muy importante, porque a veces yo creí que el otro me escuchó, no me escuchó. Por eso es muy importante el circuito cerrado, saber que me escuchan. Mensajes claros, el líder tiene que estar reevaluando y haciendo un resumen y decir, bueno, ¿qué más nos falta? ¿Qué nos puede faltar? La hemos desfibrilado 3 veces y no sale. Ay, se me olvidó la amiodarona. Por favor, 300 miligramos de amiodarona. Y la jefe debe decir, preparando amiodarona. Y luego amiodarona administrada, flush de solución salina, eleve la extremidad. Siempre la protección personal, la bioseguridad propia, asegurar la escena, usar equipos de protección personal. Si, por ejemplo, es un accidente de tránsito, es un accidente violento y hay riesgo para nosotros, primamos nosotros. Entonces uno no va a ir a meterse en la autopista, en los transmilenios, pasando a toda velocidad, si no ha asegurado la escena. Esta parte es muy importante y es la información a la familia intrapar. Mientras nosotros estamos en paro, alguien debe ir a darle cada 5 minutos información a la familia y debe hacerlo una persona que sea sensible y no dé muchos detalles. Entonces, puede ser el interno, la enfermera, quien sea, y le diga, señor Luis, yo soy el interno, vengo de parte de los médicos, su familiar está en parada cardíaca, la están reanimando, los doctores están haciendo todo lo posible, averiguando por qué hizo el paro, corrigiendo la causa, pero está en paro cardíaco y acompañarlo. A los 5 minutos, su familiar sigue en paro, los doctores están haciendo todo lo posible. A los 10 minutos sigue en paro, su familiar está en paro. Incluso se puede dejar entrar el familiar a la reanimación. Los protocolos actuales incluyen el ingreso del familiar a la reanimación. Lo que pasa es que como uno sabe que eso es un desorden tremendo, pero se puede usar y ayuda mucho al duelo de los familiares. Antes se sacaba al familiar, sálgase, sálgase, y eso se ha demostrado que genera un pésimo duelo, genera una desconfianza con el servicio de salud, se ve como una aparente falta de transparencia. En cambio, uno lo puede dejar ahí en la puerta, irle dando información y permitirle ver o entrar si quiere. Yo ya he dejado entrar a familiares a paros no embarazadas, no obstétricas, y sí ayuda muchísimo y la información ayuda muchísimo al duelo, porque cuando uno ya sale y les dice que no y se quita el tapabocas, ellos ya saben lo que pasó. Registrar juiciosamente en la historia clínica todo, porque a veces ponen unas notas perversas y todos nos sentamos y hacemos la nota juntas, la nota de enfermería, del auxiliar, de la jefe, del anestesiólogo, del intensivista, del ginecólogo, del aguado, todas deben concordar. Eso es muy importante. Trabajo coordinado, simultáneo, uno se cansa mucho en las compresiones, intercambiar tempranamente, uno no puede hacer todo. Y recuerden que primero monitorizamos con palas, luego ponemos los electrodos y todas las desfibrilaciones sí van con gel. Eso es muy importante.
Recomendaciones adicionales del embarazo, recomendación 1C de las guías, no se retrasa la desfibrilación, porque uno piensa, ¿será que al bebé le pasa algo? No. Y no se pone el monitor fetal intraparo ni se escucha fetocardia, es como si no hubiera feto. Y la dosis y la frecuencia de la desfibrilación es igual que en cualquier adulto, común y corriente. Esto ya lo vimos. Recordar que el primer respondedor siempre inicia las compresiones, la ventilación al 100% de oxígeno, sí o sí la posición lateral del útero, esa persona está ahí calladita, quietica, sosteniendo, opinando de pronto, y establecer la vía endovenosa por encima del diafragma en la paciente obstétrica. En los niños se puede la vía intraósea, femoral, etcétera. En las maternas no. Recuerden que al minuto 4 tenemos que estar lavando a la paciente para hacer la cesárea perimortem en todo paro intrahospitalario con un útero por encima del ombligo. Así tenga 21 semanas. Si el bebecito no salga, tiene más probabilidad de salir la paciente. Se entra rápido, se sale rápido, se sutura en un solo plano agresivamente y se previene una hemorragia posparto, porque al principio esos úteros no sangran nada, pero después sí sangran porque cuando recuperan la perfusión. La AJA nos dice, la mejor esperanza para que sobreviva un feto es que su madre sobreviva. Hay un estudio, este es un estudio británico que muestra que la sobrevida del paro en obstetricia depende del lugar donde se realice la cesárea perimortem y la posibilidad de que una paciente sobreviva es si se realiza la cesárea perimortem en el lugar que ocurrió el paro. Es decir, que si mi paciente hizo el paro en piso, allá yo debería ir a hacer la cesárea perimortem en vez de llevar las alas, porque cuando la hago en el sitio del colapso mejora la sobrevida con respecto a cuando la hice en otro sitio. De hecho, este estudio del UCA, que se hace parte del UCOS, así se llama, que es un estudio grande, muestra que la sobrevida de las mujeres que le hicieron cesárea perimortem a los 3 minutos sobreviven más que la que se hizo a 12 minutos, mayor mortalidad. Es decir, que entre más rápido yo tome la decisión de la cesárea perimortem, más probabilidades de salvarse la paciente. Bueno, esto es lo de comunicación eficaz. Recordar que el paso uno es una rápida evaluación de la edad gestacional. Si mi paciente tiene un ombligo, un útero por encima del ombligo, implica que tiene más de 20 semanas y que eso le genera compresión aortocava. Por eso el paso 2 siempre será que alguien desplace lateralmente el útero una o dos manos. No cuña, no tabla, no lateralización de la paciente, solo el útero. El paso 3 es inmediatamente inicio esfuerzos básicos de reanimación, es decir, compresiones, dando tránsito inmediato a esfuerzos avanzados de reanimación, que ya es medicamentos e intubación. La cesárea perimortem, 4 minutos para que nazca más tardar a los 5 minutos si la reanimación no había sido exitosa, no había logrado retorno a la circulación espontánea o antes si hay claros signos de muerte de la madre o si no son compresiones efectivas. El paso 5 es ver la causa y tratarlo de solucionar y recordar, y esto se los dejo acá, que la mayoría de las causas de parada cardíaca son las mismas causas de la emergencia obstétrica. Hemorragia, infección, hipertensión, embolismo pulmonar y son causas prevenibles. La mortalidad se relaciona con el lugar de paro, un paro en la calle pues se muere más, la cesárea perimortem mejora la sobrevida, si mi paciente falleció por hipovolemia, es decir, por un código rojo, casi siempre hacen actividad eléctrica sin pulso y asistolia y la probabilidad de sobrevida es mucho más baja y también que los eventos anestésicos son importantes. Esto hay que tenerlo en cuenta. Otro tema grande que es el colapso materno y el choque indiferenciado es un tema bonito que vale la pena hablarlo. Cuando uno no sabe el paciente por qué colapsó o por qué hizo choque, existen estrategias de ultrasonido que cualquiera de nosotros puede hacer, como es el RUSH, que es el Rapid Ultrasound a la cabecera del paciente, y eso vale la pena como conocer. Y en esta noche bogotana, todavía que tenemos luz, que no hay racionamiento, quería pues darle las gracias, quedo atenta a preguntas, pero voy primero a parar la grabación. Espérenme un momentito, paro la grabación.